estamos aquí con un nuevo vídeo y es que en el vídeo que enseñé pues mis armamentos y demás, algunos me habéis preguntado cómo me organizo yo con los armamentos y bueno, aquí os voy a explicar un poquito cómo lo hago yo. Es un poquito diferente, yo creo, a lo que hace la mayoría de gente que he estado preguntando y demás. Y yo simplemente, a ver, en lugar de centrarme en lo que, en lugar de centrarme en lo que es comprar las piedras de transmutación, yo lo que hago es comprar estos cofres de elección todas las semanas hasta que se vaya a acercar la guerra, ¿vale? Comprar estos cofres que hay por aquí nos cuesta 140 monedas. En cambio, si decidimos comprar pues las piedras de transmutación, nos cuesta 450. Yo personalmente, si voy a reciclar pues todos los armamentos y le damos aquí a seleccionar todo, podemos ver cuánto podemos conseguir. Como veis, yo podría conseguir más o menos comprar pues las piedras de transmutación a lo mejor casi 3 veces, con lo cual serían 45 piedras que podríamos comprar, ya que cada vez podemos comprar 15. Sin embargo, yo he estado probando y las veces que he estado pues transmutando equipamientos, no me han gustado demasiado los resultados que he obtenido, ¿vale? El primero, el que más ilusión tenía yo de transmutar, era este porque pues es una inscripción que nos daba un 10% de daño de habilidad. Y lo tuve que transmutar 8 veces y no conseguí nada que fuese de infantería que fuese relevante. Así que me tuve que conformar con esto. Y desde aquí me empecé a plantear si realmente valía la pena o no comprar las piedras de transmutación, ¿vale? Es cierto que transmuté alguno que otro y tuve algo un poco más de suerte, como pues por ejemplo, si nos vamos aquí pues en Zenobia, pues bueno, conseguí este de daño total y de defensa o algo así, que bueno, si queréis ver un poco más a fondo pues lo que he obtenido yo transmutando y demás, tengo un vídeo cuando uno de los primeros en los que abrí pues más de 200 cofres y después transmuté algunos. Aquí podéis ver otro que ahora mismo tengo equipado en One U, que realmente hice 5 transmutaciones y no conseguí tampoco nada relevante. Así que desde ahí me empecé a plantear si realmente iba a seguir comprando las piedras de transmutación o no. Y bueno, mi estrategia ahora mismo es la siguiente. Yo voy a estar comprando todas las semanas los cofres que nos dan aquí azules y los morados. Y el, o el punto por el que yo lo compro básicamente es porque tú una vez que compras estos 20 de aquí, si abres todos y no tienes suerte, eh, puedes volver a vender lo que serían los armamentos que te han salido, que no te han resultado útiles, les puedes volver a vender, ¿vale? Es muy difícil y es básicamente cuestión de suerte de que aquí te salga pues otro legendario o algo así que tenga inscripción y que sea más, pues digamos, relevante que lo que ya tienes. Pero sin embargo, si utilizas, por ejemplo, que yo tengo por aquí 30 piedras de transmutación y no te sale nada relevante, has perdido todo el coste que has invertido en las piedras de transmutación. En cambio, pues con los armamentos azules y morados, pues puedes llegar a vender gran parte y recuperar si no te ha salido nada relevante. Por eso es que yo ahora mismo me estoy centrando en comprar semanalmente estos cofres de elección. Pero algunos os preguntaréis, ¿si no vas a comprar nunca las piedras de transmutación? Y la respuesta es que sí que las voy a seguir comprando, pero siguiendo otra estrategia pues diferente. Como habéis visto, yo tengo para comprar pues 2 o 3 semanas de únicamente comprar piedras de transmutación aquí. Yo sí o sí todas las semanas voy a seguir comprando los cofres de elección, pero no voy a comprar las piedras de transmutación hasta que no queden 2 o 3 semanas para la guerra y haya decidido que tengo armamentos con inscripciones que realmente me resulten relevantes para transmutar. Porque la inscripción que tengo me guste o porque tenga 2 atributos que me parezcan relevantes y me voy a centrar únicamente en transmutar uno, ¿vale? No me gusta para nada un armamento que tenga con una inscripción
transmutarle desde cero y no utilizar nada más que una piedra, ya que he visto que no sale rentable eso para nada. Y cuando tenga uno que, por ejemplo, sea un 1.5 de salud, tampoco me gusta, ya que esto pues puedo obtener de los azules y de los morados bastante fácil. Entonces, estaré transmutando, por ejemplo, como es este de por aquí, que tiene salud, y bloqueando una, que ya nos sale más caro y nos cuesta 3, si la inscripción es relevante, si me gusta, y cuando se vaya acercando pues lo que es la guerra. En Kabga, en la tienda, ahora mismo no os lo puedo mostrar, pero se pueden comprar 10 piedras de transmutación de estas. Y también estas piedras nos las han dado en algún que otro evento. Sin embargo, sigue sin gustarme demasiado el hecho. Yo por aquí, pues tengo algunos que les pondría inscripción y que me podría resultar interesantes para transmutarlos. Sin embargo, creo que lo que estoy obteniendo mejores resultados es cuando me sale un legendario directamente con algunas estadísticas. Yo principalmente me estoy centrando en conseguir daño total y después salud, ¿vale? Ya que creo que, por ejemplo, yo tengo aquí 2 inscripciones con robusto, la salud la puedo conseguir por parte de inscripciones, pero el daño total no hay ninguna inscripción que lo pueda conseguir. Además, en alguna página que hay por ahí en la que te muestra pues cuánto es el porcentaje para conseguir pues una determinada estadística y demás, el daño total es más difícil de conseguir. Y yo le veo más relevante que, por ejemplo, la salud, sobre todo en caballería y en arqueros. En infantería la salud es incluso un poquito más importante, ya que pues el armamento o el equipamiento, perdón, de infantería tiene muchísima defensa y muy poca salud, por lo cual, igual con infantería, pues sí que es más relevante buscar salud que daño total. Sin embargo, como ya os he dicho, creo que al tener las inscripciones en las que podemos encontrar salud, yo ahora mismo a este se le podría poner y ya tendría daño total y tendría salud. Entonces podría transmutarlos e intentar buscar algo pues más relevante tanto en la defensa como en el ataque. El ataque me importa menos, ya que creo que es una estadística que es menos relevante en las peleas, y me centro más en conseguir pues lo que es daño total y salud. Si tuviese alguna inscripción relevante, ya cuando se vaya acercando la guerra, empezaría a comprar lo que serían las piedras de transmutación para intentar mejorar ese equipamiento. Pero por ahora yo me centro en comprar todos los cofres de elección en el sentido de que puedo conseguir de nuevo un coste en caso de que tenga mala suerte, ya que creo que los armamentos básicamente es cuestión de suerte o comprar tantísimos que al final simplemente por probabilidades te van a salir los atributos. Entonces, yo básicamente me centro en comprar estos armamentos de cofres de elección, ¿vale? Y bueno, aquí tengo estos que son los semanales y les vamos a abrir pues para ver si tenemos algo o no relevante. Solo miro ya los épicos, ya que los otros pues no me resultan útiles. Y bueno, como estáis viendo, no he obtenido nada relevante, pero si ahora quisiese yo pues venderlos, podría recuperar parte de la inversión, cosa que no podría hacer con las piedras de transmutación. Y de hecho, si no nos quedamos pues sin intentos a la hora de transmutarlos, pues básicamente podría ser un armamento perdido si no has obtenido nada relevante. Por eso es que yo estoy dejando un poquito de lado las piedras de transmutación. No sé si es algo bueno o no, así que me gustaría vuestra opinión en los comentarios. Yo lo estoy haciendo simplemente en el sentido de poder recuperar esa inversión. Y bueno, también una de las últimas cosas que quería comentar es que yo no estoy borrando todos los armamentos de todas las formaciones. Yo, sin embargo, estoy buscando pues los que me puedan resultar útiles me los estoy guardando. O no útiles, sino en el sentido de que tengan buenas estadísticas. Por ejemplo, aquí tengo este de formación en arco, que si bien ahora mismo no lo estoy utilizando, ya que me estoy centrando en las que son de formación en cuña, los estoy guardando por si en un futuro hay algo útil que hacer con estos armamentos, ¿vale? Estoy guardando los mejores y el resto pues les transmuto. Este no sé muy bien por qué está aquí guardado,
seguramente sea por la velocidad de marcha de asedio, ya que lo intento poner en los que recolectan gemas. Pero bueno, básicamente eso, yo guardo los que son de otras formaciones que puedan tener pues atributos decentes y reciclo el resto. Simplemente en el sentido de que me gusta prevenir un poco y no de, voy a reciclar, voy a comprar todas las piedras de transmutación y me les voy a mejorar todos, porque tampoco considero que tenga algunos armamentos que sean interesantes de calidad pues legendario y que tengan inscripciones comunes o algo así, ¿vale? Aquí también me fijo un poquito más en las que me dan daño o daño de habilidad o salud. Aquí tengo que provoca un 1% más de daño, que bueno, podría probar suerte y transmutarlas. Y pues bueno, esta no me gusta para nada y tampoco creo que tenga así muchas inscripciones relevantes ahora mismo que me gusten demasiado como para transmutarlos, ni pues armamentos que tenga pues con dos atributos y que diga que voy a cambiarlos para un tercero, porque por ejemplo un 1 punto algo, si no pasa del 2 con algo yo no me planteo ni transmutarle, ya que he encontrado épicos que tienen muchas mejores estadísticas. Por ejemplo, yo aquí sigo conservando todavía un armamento épico que me está dando un 1,3 de daño total y me parece que es todavía muy buen armamento en relación a lo que he obtenido, por ejemplo, de legendario. Sí que este, pues, por ejemplo, es bastante bueno, pero lo he obtenido sin transmutar nada, ¿vale? Aquí me estoy planteando pues meter una inscripción e intentar transmutar el ataque. Pero bueno, yo básicamente me estoy centrando por ahora en esto. Este de aquí, pues me gustaría transmutarle tanto lo que sería defensa como sería el ataque, ya que no me gusta un 1,6, me parece muy bajo para ser un armamento legendario. Así que bueno, aquí os dejo mi estrategia que estoy siguiendo. Básicamente estoy comprando todas las semanas lo que son los cofres selección y 2 o 3 semanas antes de la guerra miro qué pues inscripciones tengo y si alguno de ellos, de los armamentos, me puede resultar interesante para transmutarlo. Si no, yo sigo comprando los cofres en el sentido de conseguir pues alguno legendario que esté bien y en el sentido de recuperar la inversión en caso de que vaya mal, ¿vale? Esto ha sido todo, no me quiero enrollar más y nos vemos en el próximo vídeo.